pequeñitos, nuevamente nos encontramos hoy para trabajar en matemáticas, en la unidad número 2. Hoy día vamos a hacer la clase número 2. ¿Qué contenido vamos a ver? Vamos a trabajar en el tema 1, patrones y ecuaciones, pero específicamente con patrones. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Generar, describir y registrar patrones numéricos usando una variedad de estrategias en tablas del 100, de manera manual y o con software educativo. Así que vamos a trabajar con entusiasmo. Lo primero que encontramos aquí en la página 104 de su libro es el Exploro. Dice, en el recreo los estudiantes de tercer año básico juegan al luche, como se muestra en la imagen. El luche, un juego divertidísimo en el cual uno va dando saltitos y avanzando, ¿cierto?, hasta llegar al 100, ¿ya? Dice, ¿qué conteo siguen los números del juego? Vamos a contar juntos. Dice 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Qué conteo siguen los números del juego? ¿De 10 en 10? ¿De 30 en 30 o de 40 en 40, mis pequeños? De 10 en 10, eso lo sabemos ya muy bien. De 10 en 10, perfecto. Un aplauso para ustedes. Lo hicieron muy bien. Pero, además dice, calcula la diferencia entre los números del juego marcados con rojo. ¿Se fijan que aquí hay unos numeritos marcados con rojo? 10, 40, 70 y 100. ¿Cómo sacamos la diferencia entre estos números? Lo sacamos restando. Y lo primero que nos piden aquí, la diferencia entre 40 y 10, ¿verdad? 40 menos 10. ¿Cuánto es 40 menos 10? Vamos calculando, vamos pensando. Exacto, 30. El resultado es 30. 40 menos 10 nos da 30. Pero ustedes deben calcular, sacar la diferencia entre 70 menos 40 y 100 menos 70. Ustedes lo hacen solitos. Pero además este niño que está aquí afirma que los números de la imagen marcados con rojo, dice, pueden seguir el patrón sumar 30. ¿Está en lo correcto este niño? ¿Y por qué? A ver, 10 y si le sumo 10, 20, 30, me da 40. Si a 40 le sumo 10, 20, 30, me da 70. Entonces, sí, se puede seguir el patrón de sumar 30, ya que así se obtiene cada número que sigue en la secuencia. Si a 10 yo le sumo 30, me va a dar 40. Si a 40 le sumo 30, me va a dar 70. Y si a 70 le sumo 30, me va a dar 100. Por lo tanto, también sería un patrón correcto sumar 30. Y luego viene el aprendo. Dice, un patrón numérico es una regularidad que genera un grupo de números llamado secuencia numérica. Ejemplo, ¿cuáles son los 4 números que pueden seguir en la siguiente secuencia? En la secuencia 8375, 8375. ¿Cuáles son los 4 números que pueden seguir en esa secuencia? Observen bien. ¿Cómo lo hago? Esta secuencia está formada por 4 números que se repiten sucesivamente. Es 8375. Este entonces es el patrón. Estos son los números que se repiten sucesivamente y forman el patrón. Y después de eso viene 8375, ¿verdad? Por lo tanto, al continuar el patrón, ¿qué vamos a obtener? Veamos, 8375, 8375. ¿Y cuáles son los 4 números que pueden seguir en la secuencia? Pues obvio, 8375. Muy bien. Para reconocer y describir un patrón numérico no repetitivo que genera una secuencia de números, puedes identificar el sentido de la secuencia. Las secuencias pueden tener 2 sentidos. Uno,
creciente o ascendente. Cada término de la secuencia es menor que el que sigue inmediatamente. Y se suma una cantidad, porque va de menor a mayor, ¿cierto? Y lo obtengo sumando una cantidad. 1 más ¿cuánto me da 3? Y voy sumando para obtener la siguiente cantidad, ¿cierto? Pero también tenemos el sentido decreciente o descendente. Cada término de la secuencia es mayor que el que le antecede y se resta una cantidad. En este caso, 15 es mayor que 13. Este va de mayor a menor. ¿Y qué hacemos para descubrirlo? Restar una cantidad. Sacamos la diferencia, ¿cierto? Entonces, tenemos la secuencia, ¿cierto? El patrón, el sentido creciente o ascendente, que va de menor a mayor, va increciendo, y tenemos el sentido decreciente, que va de mayor a menor. Este es de menor a mayor, de mayor a menor, ¿ya? Repasemos y reforcemos y dejemos bien instalado ese contenido. Entonces tenemos las sucesiones ascendentes o crecientes, es cuando los números están ordenados de menor a mayor, es decir, van aumentando la secuencia, ¿cierto? Va aumentando. Y tenemos las sucesiones descendentes o decrecientes, cuando los números están ordenados de mayor a menor, es decir, van disminuyendo, van decreciendo, ¿cierto? Eso es lo primero. Nosotros cuando vemos un patrón numérico, primero tenemos que identificar el sentido de la secuencia. Si están ordenados de más pequeño a más grande, de menor a mayor, entonces yo voy a saber que tengo que sumar una cantidad para descubrir cuál es el patrón. Debe ser la suma de alguna cantidad. Pero cuando es decreciente o descendente, cuando está ordenado de mayor a menor, entonces yo inmediatamente voy a saber que tengo que acudir a la resta, ¿cierto? Sacar la diferencia. Entonces el patrón debe ser una resta, restar una cantidad. Veamos. Ejemplo. ¿Cuál puede ser el patrón numérico de la secuencia 32, 29, 26, 23 y 20? Primero me voy a fijar, chiquillos, lo que acabamos de ver. ¿Cuál es, si es creciente o decreciente? ¿Va de menor a mayor o va de mayor a menor? Identifica el sentido de la secuencia y calcula la diferencia entre los dos términos seguidos de la secuencia, siempre restando el menor al mayor. Y aquí va de mayor a menor, por lo tanto esta secuencia es decreciente. Tengo que restar. Y aquí lo hago, por ejemplo, aquí para sacar la diferencia 32 menos 29. ¿Cuánto me va a dar? 3. Entonces, entre 32 a 32 le resto 3 y me da 29. A 29 le resto 3 y me da 26, ¿cierto? Porque es una secuencia decreciente. Va de mayor a menor, entonces estoy restando. Ese es mi patrón. Menos 3. Repite este procedimiento con otros términos y verifica que la cantidad sea siempre la misma. Veamos. 29 menos 26, 3. 26 menos 23, 3. 23 menos 20, 3. ¿Se fijan? Fácil. Esta cantidad puede ser el patrón numérico de la secuencia. Luego, un patrón numérico de la secuencia 32, 29, 26, 23 y 20, entonces, ya lo decíamos, restar 3. Este es el patrón. Menos 3, restar 3. Y ahora vamos a una pausa activa con el tío. De nuevo yo, los invito a activar nuestro cuerpo de nuevo. Toma una silla y da 4 vueltas alrededor de ella. 1, 2, 3, 4. Vuelve a trabajar. Gracias, tío Pan. Esta pausa, ¿cierto? Un descansito. Bien, después dice, en una tabla de 100 puedes ordenar los números en filas, en 10 filas y 10 columnas. 10 filas, recuerden, filas
columnas. Así es posible que descubras uno o más patrones al observar los números de manera horizontal, vertical o diagonal. Veamos. Aquí tengo esa tabla, ¿cierto? De números hasta el 100, del 1 al 100. En filas, ¿cierto? Las tengo en 10 filas y 10 columnas. Si contamos aquí, son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí filas también son 10. Pues bien, están ordenados, ¿cierto? De manera horizontal. También tenemos las columnas, las filas son horizontales, ¿cierto? Las filas, las columnas vertical y también tenemos diagonal. Fíjate, ahí va diagonal. En las filas nosotros podemos, ¿cierto? Y encontramos que podemos hacerla, hay filas de orden decreciente, ¿cierto? Y creciente. Por ejemplo, si yo voy contando hacia acá, esta fila es creciente o ascendente. Pero si cuento al revés, ¿cierto? Hacia acá, esa fila es decreciente. Entonces, cuando voy hacia acá, en esta fila, voy sumando 1. 8 más 1, 9. 9 más 1, 10. Y cuando voy al revés, ¿cierto? Voy en forma decreciente, voy hacia atrás, voy restándole 1. ¿Verdad? Y en las columnas sucede que cuando yo avanzo en esta columna, le voy sumando 10. 10 más 10, 20. 20 más 10, 30. 9 más 10, 19. 19 más 10, 29. ¿Cierto? Aquí va en forma creciente o ascendente, de menor a mayor. Pero también la columna puede ir de mayor a menor en forma decreciente. 100 menos 10, 90. 90 menos 10, 80, ¿cierto? 99 menos 10, 99 menos 10, 89. 89 menos 10, 79, ¿cierto? También van en forma creciente o ascendente o pueden ir de manera decreciente o descendente. ¿Ya? Y ahí sería el patrón sumar 10 o restar 10. Y aquí en las filas, sumar, restar 1 o sumar 1. ¿Ya? Bien. Adiós. Dice, ejemplo, ¿qué patrón siguen los números pintados con verde en la tabla? Observen bien. Los que están en diagonal. Escribe la secuencia formada por los números de la diagonal e identifica su sentido. Los números que están ahí marcados con verde son 31, 42, 53, 64, 75, 86 y 97. ¿Qué patrón sigue? ¿Qué secuencia sigue? Están en secuencia, ¿cierto? Están en el patrón creciente. Van de menor a mayor, van creciente. Perfecto, pero también, al igual que las otras, podemos verla de forma decreciente, es decir, de mayor a menor. Si sube, ¿cierto? Por esa diagonal va de 97, 86, 75, 64, 53, 42 y 31. ¿Se fijan? Calcula la diferencia entre dos términos seguidos de cada secuencia y verifica que la cantidad sea siempre la misma. Veamos. 42 menos 31, 11. 53 menos 42, 11. 64 menos 53, 11. 75 menos 64, ¿cuánto nos da? 11. 86 menos 75, resultado 11. A ver, y 97 menos 86, 11. Escribe un patrón para cada secuencia. Si es en forma creciente, mis pequeños, si va del más pequeño al más grande,
¿Cuál será el patrón? Ya sabemos que es 11, pero ¿será sumar 11 o restar 11? Si es en forma creciente, nosotros sumamos 11 y vamos obteniendo esta secuencia que estaba en diagonal, ¿cierto? En la tabla de color verde. Pero si va en forma decreciente, va de mayor a menor, ¿sumamos 11 o restamos 11? Si va de mayor a menor, ¿qué hacemos? Restamos 11, ¿cierto? Es menos 11. Y aquí está. Si es esta creciente, el patrón es sumar 11 o más 11, ¿cierto? Y si el patrón en esta decreciente es restar 11 o menos 11. ¿Se fijan? Fácil. Cuando es de menor a mayor, sumamos. Ya sabíamos aquí que la diferencia era 11, el patrón era 11. Sumar o agregar o restar 11, ¿cierto? Y cuando es de menor a mayor, cuando es creciente, el patrón es 11 o más 11. Y si es de mayor a menor, nosotros restamos 11. El patrón es menos 11. ¿Todos los números de las diagonales de la tabla de 100 siguen el mismo patrón? Véanlo, compruébenlo. Como las tablas de 100 presentan ciertas regularidades que siguen algunos patrones, es posible determinar qué número ocupa cierta casilla, conociendo los números que están a su alrededor y realizando distintas operaciones. Ahora hazlo tú. Si se extrae la siguiente parte de la tabla de 100, ¿cuál es el número que falta? Fíjense, ahí falta un número, ¿ya? El número que falta pertenece a una fila, una columna y dos diagonales. ¿Cómo es eso? Fíjense. Falta aquí en esta columna, ¿cierto? Falta en esta fila. En una fila, una columna y en esta diagonal y en esta diagonal, ¿cierto? En dos diagonales. Falta en una fila, una columna y dos diagonales, ¿sí? Escribe y resuelve las operaciones que permiten encontrar el número según la ubicación que consideres en la tabla de 100. Por ejemplo, aquí, la voy a buscar en la fila, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Aquí, si voy en forma, si lo hago de forma creciente, tengo que sumarle 1. Si lo hago de forma decreciente, le debo restar 1. Veamos cuál es el resultado. 46 más 1, 47. 48 menos 1, 47. Por lo tanto, el número que falta ahí es el 47. Pues bien, si busco la diagonal y lo hago en forma creciente, de menor a mayor, aquí dice 38 más 9. Si lo hago de manera decreciente, de mayor a menor, aquí fue de menor a mayor, aquí de mayor a menor, a 56 le resto 9. Veamos, 38 más 9, 47. 56 menos 9, 47. Por lo tanto, el número que falta ahí es el 47. El número que falta entonces aquí, ya lo sacamos, ¿cierto? De todas las formas posibles, es el 47. Bien. Fácil, ¿cierto? Pero ahí te dejan una pregunta para ti. ¿Qué operaciones debes resolver si consideras la columna a la que pertenece el número y si consideras la otra diagonal? Porque aquí trabajamos esta diagonal, ¿cierto? Pero si consideras esta diagonal, ¿tienes que hacer lo mismo? Y si consideras la columna, porque tampoco vimos la columna, vimos la fila y esta diagonal, pero nos quedó la columna y la otra diagonal por resolver.
Vamos, hazlo, es un buen ejercicio para que veas igual si te da lo mismo o cuál es el patrón. Porque en este caso, el patrón era aquí más 1 y acá menos 1. Acá era más 9, menos 9. Teniendo en cuenta lo que ya aprendimos. Si es creciente, de menor a mayor, o es decreciente, de mayor a menor. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de descubrir cuál es el patrón de una serie numérica. Viene después, dice el práctico. Aquí tienes muchos ejercicios que resolver. Desarrollar los ejercicios desde la página 108 a la 111 del libro de matemáticas. ¿Ya? En tu libro de matemáticas vas a encontrar todo este tipo de ejercicios que es lo mismo que hemos estado trabajando hoy y aprendiendo hoy. ¿Ya? Los patrones, por ejemplo, aquí dice, encierra un patrón y dibuja los 4 términos que siguen en cada secuencia. ¿Cuál es el patrón de la A? Está facilísimo, ¿cierto? ¿Cuál es el patrón? El patrón es este es el que se va repitiendo, ¿cierto? Los triángulos así. Y yo después dibujo, ¿cierto? 4 más en la secuencia. Aquí, ¿cuál es el patrón en la B? ¿Cuál es el patrón en la C? Y dibujo los que siguen, ¿cierto? Encierro y después dibujo. Después dice, crea en tu cuaderno una secuencia con la siguiente figura. Yo les voy a pedir que esta actividad, aquí les queda espacio debajo en su libro y lo hagan en el libro. La dibujen, creen su patrón con estas figuras geométricas que están aquí. Ustedes crean el patrón y hacen su secuencia, pero en el mismo libro, por favor. Ahí más pequeñito, lo van dibujando y haciendo. Y así siguen muchos ejercicios hasta la página 111 de su libro y esto nos va a servir para reforzar muy bien este contenido que hemos visto, que tiene que ver con lo mismo que hemos estado viendo, ¿cierto? Los términos que se repiten, fijarnos después en las secuencias crecientes y decrecientes. Es exactamente lo mismo. Y enseguida, cuando terminen de desarrollar esas páginas, se van al cuaderno de ejercicios, ¿cierto? A las páginas 48 y de la 48 a la 51 tienen que resolver el mismo tipo de ejercicios que nos sirven para reforzar el contenido que hemos visto hoy día. O sea, mucha actividad para reforzar el contenido. O sea, después de esto ya nada va a ser difícil en el tema de patrones, ¿ya? Debemos primero, sí, leer las instrucciones y luego desarrollar los ejercicios de refuerzo. Lo mismo con lo que trabajaron antes en el libro. Las actividades de refuerzo, uno, ¿qué es lo que tiene que decir? Leer primero. Yo no puedo observar y decir, aquí voy a encerrar. No, tengo que leer. Encierra un patrón en cada secuencia. Encierra un patrón en cada secuencia. Aquí no me están diciendo que pinte, que siga dibujando una secuencia, ni nada de eso. Me dicen que encierre el patrón. ¿Cuál es la secuencia que se va repitiendo? Yo lo tengo que encerrar. En la 2 dice, encierra la o las figuras que faltan para completar las secuencias. ¿Se fijan lo que me están pidiendo? Yo debo realizar lo que me indica la instrucción, ni más ni menos. Y así es cierto, mis pequeños, desde la página 48 a la 51 para reforzar el contenido que vimos hoy de patrones y además para los que tengan la posibilidad, porque se acuerdan que en el objetivo decía que también podemos usar software. Bien, los que tienen la posibilidad deben ingresar a este link que está aquí. Este link que está aquí, tal cual. Escribirlo, ¿cierto? En su notebook o entrar a Google desde el celular y escribir ese contacto que está ahí, ese link, escribirlo y van a entrar a un software, a un juego que dice juegos de series numéricas, ¿ya? Y aquí hay varias alternativas. ¿Cuál es la que les sugieren a ustedes? Les sugieren entrar a seleccionar con el cursor jugar y completa la serie numérica. Aquí, este juego que está ahí. Completa la serie numérica es lo que les va a servir también para reforzar
este contenido. Este es el software que nos están sugiriendo. Después que usted pincha en complete las series numéricas, pincha en jugar y comienza, ¿cierto? Ahí dice, a continuación, seleccione play, pincha en play y comienza a completar las series numéricas. Cada vez que usted identifica el número que falta en cada secuencia numérica, ¿cierto? Presiona Go, coloca el número, ¿cierto? Escribe el número, presiona Go y sigue otro juego, ¿ya? Así que este es el software que nos invitan a revisar y jugar. Obviamente, yo entiendo, no todos pueden, pero los que puedan, ingresen y jueguen y refuercen más el contenido de los patrones y las secuencias numéricas. ¿Ya? Bien, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos a, primero, generar, describir y registrar patrones numéricos usando una variedad de estrategias en tablas de 100, de manera manual y o con software, ¿cierto? Que es lo que la mayoría ojalá pudiese ejercitar también. Pero con todo lo que yo les indiqué, el contenido paso a paso, más todo el refuerzo que ustedes van a realizar, obviamente terminamos de la mejor forma. Así que sí, niños, hemos terminado por hoy. A descansar, pero también desarrollar sus actividades paso a paso. Y recuerden, lean bien las instrucciones, repasen el video las veces que sea necesario y éxito para todos. Adiós, mis pequeños.